Muy buenos días, queridos jóvenes de la catequesis que comparten conmigo. Vamos en este momento a iniciar esta segunda catequesis por este medio virtual para que llegue a todos ustedes. Como siempre lo deseamos, que estén súper bien en casa y vamos a transmitir esta catequesis para que ustedes, como siempre, quédense en casa para que desde ahí puedan recibir la catequesis. Entonces, mis queridos jóvenes, vamos a hacer esta catequesis. Recordarles, es para los jóvenes que reciben conmigo, los jóvenes que están en este curso especial, que no están en los grupos de los niños, sino que son aquellos jóvenes que participan conmigo. Les recuerdo que los jóvenes que están conmigo son los que aprueban esta catequesis, los que me están enviando los deberes que les dejo al final. Entonces, por favor, enviarme los deberes. Les agradezco a los que ya me han enviado. Hoy al final de esta clase quedará nuevamente otro trabajito así sencillito, tampoco son cosas difíciles, pero es importante que nos envíen sus deberes, que sea cosas tan sencillas, pero es importante que nos envíen sus trabajos. Les invito, vamos a hacer una oración a la Virgencita María, los que nos están siguiendo, para impartir esta catequesis para aquellos jóvenes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos acompañe, el Espíritu Santo ilumine la mente y el corazón de todos ustedes para poder realizar estos minutos de catecismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos aquellos jóvenes que está dirigido esta catequesis, pero como la transmisión es abierta, si alguien quiere aprender, no hay ningún problema que lo sigan. Pero esta catequesis es dirigido para los jóvenes que participan conmigo en la parroquia. Muy bien, entonces hoy está dedicado estos minutos para hablar acerca de la confirmación. La semana pasada habíamos hecho un resumen así en pocas palabras, habíamos hecho un resumen de lo que ya habíamos visto acerca de la primera comunión. Hoy vamos a ver de la confirmación, pero no lo vamos a abarcar todo, vamos a ir desarrollando poco a poco y algunas cosas que ya hemos visto, pero hoy poquito a poquito vamos a ir profundizando algún detallecito y así vamos aprendiendo alguna cosita más. Entonces, hoy estamos, si ustedes tienen este material, si lo tienen, este material, que lo acerco ahí a la cámara para que lo lean, es el material del sacramento de la confirmación de la parroquia San José de Chaltura. Este material les he dado a ustedes, estamos en esta primera página, estamos ahí para mirar esto ya lo habíamos visto también, pero hoy vamos a hablar un detallecito más que nos va a ayudar a comprender un poquito de esta catequesis. Bueno, entonces los que tienen este material, por favor ubicarse en esta primera página del material para el sacramento de la confirmación, que es el que ya les he dado. Para el que no tiene de pronto, porque somos tan descuidados, de pronto se nos perdió, lo que sea, yo después de esto les enviaré al grupo de WhatsApp, les enviaré las fotografías de la página que hemos visto hoy. Pero sobre todo poner atención a lo que hoy vamos a decir en estos pocos minutos. Bien, entonces aquí encontramos qué es la confirmación. Y nos dice este documento: la confirmación es uno de los 7 sacramentos, instituido por Jesucristo. Claro, no puede ser más, ¿no? Todos los 7 sacramentos son instituidos de Jesús. Ningún sacramento es inventado de nadie, ningún sacramento se lo crea, ni se lo pone, ni se lo quita, ¿no? Todos los sacramentos son dejados por Jesucristo. Recuerden, la semana pasada les había hecho recuerdo
que es que es sacramento, ¿no? Los 7 sacramentos, pero ¿qué era un sacramento? Son esos signos sensibles, perceptibles a los sentidos, que tú puedes ver, puedes tocar, puedes escuchar, y se puede percibir por los sentidos, incluso hasta puedes percibir por la nariz, ¿no? Por ejemplo, en la materia de la confirmación, que es el crisma, ¿no? Porque el crisma es un aceite perfumado, hasta lo puedes percibir por los sentidos, o sea, que puedes percibirlo hasta por la nariz. Incluso en la que es la comunión, tú lo puedes recibir en la boca y lo puedes saborear. Entonces, los sacramentos son signos sensibles que tú percibes por los sentidos, puedes mirar, puedes escuchar, pero eso te está transmitiendo la gracia de Dios. Eso te está transmitiendo la presencia de Dios, ¿no? Así como siempre se ha dado, esta es la metodología de Dios, ¿no? Es la pedagogía de Dios. Así siempre Dios se ha querido llegar a su pueblo de esta manera. Y así siempre ha sido, la historia de la salvación ha sido así, ¿no? Por ejemplo, Dios se hace presente en el arca, en el arca de la alianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde van cargados el arca de la alianza, donde están ahí las tablas de la ley, en el arca de la alianza está ahí en esta urna, está el bastón de Moisés y otras reliquias más, las mismas reliquias de Moisés. Entonces, el que va llevando esa arca, entonces, ahí está la presencia de Dios. Entonces, Dios siempre ha sido así, ha mantenido esa pedagogía de que a través de algo visible, captable a los sentidos, ahí está Dios. O sea, siempre ha querido hacerse perceptible a los sentidos humanos. Claro, Dios está en todas partes, aunque no lo percibas por los sentidos, aunque no lo puedas ver, no lo puedas tocar, Dios está en todas partes, pero de forma sacramental está donde tú lo puedes ver, donde tú lo puedes tocar, donde tú lo puedes sentir y lo puedes escuchar incluso, ¿no? Y entonces Dios se hace presente a través de algunos medios materiales, ¿no? No es que esa materia es un Dios, sino que Dios utiliza esa pedagogía para poder llegar al corazón, a la presencia de la persona a través de algo visible que la gente puede captar. Por eso recuerden Jesús, ¿cómo predicaba Jesús? Jesús predicaba poniendo ejemplos de aquí, de la tierra. Por eso dice, el reino de los cielos se parece al pastor, ¿no? Justamente hoy es el día del buen pastor, ¿no? El reino de los cielos se parece al pastor con sus ovejas, que se le pierde una y va en busca de la otra. Entonces pone cosas que tú puedes entender, que tú puedes ver, que tú puedes captar por tus sentidos para entender las cosas del cielo. Porque dice, y los apóstoles decían, ¿no? ¿Pero por qué hablas así? ¿Por qué mejor no dices directo de lo que hay allá en el cielo? Y así no nos hacemos problema, ¿no? Pero Jesús, ¿qué les dijo? Le dijo, es que si yo les hablo directo de lo que hay en el cielo, no me van a entender. Porque ¿quién de ustedes va a entender lo que se dice allá o lo que hay allá? Yo tengo que explicarles lo que hay allá en el cielo por cosas que ustedes tienen aquí, para que así se conecte entre lo que hay allá y puedan entender al menos algo en parte. Esa es la pedagogía de Dios, así ha sido Dios, así nos ha mostrado incluso Jesús. Recuerda también, por poner simplemente otro ejemplo, en la antigua alianza, por ejemplo, Moisés construyó una serpiente de bronce para que el pueblo no muera cuando estaban picados por la plaga de las serpientes, que así le mandó Dios a hacer, ¿no? Que vaya y construya una serpiente de bronce en el centro de la plaza. Entonces, mire, el que era mordido de la serpiente iba a ver a esa serpiente de bronce construida por Moisés en la plaza y ya no moría. Entonces, eso es Dios, o sea, Dios se comunica a través de algo que tú puedes ver. Y eso que Dios se comunica a través de algo que tú puedes ver, puedes escuchar, puedes tocar, a eso nosotros ahora le llamamos sacramento. Por eso es que existen 7 sacramentos visibles. Y por eso decimos que está ahí la forma sacramental. Por ejemplo, en el bautismo tú ves el agua, escuchas que le ponen el agüita, unas palabras, yo te bautizo en el nombre. Entonces, estás viendo, estás percibiendo la gracia de Dios con tus sentidos. En la comunión, en la primera comunión o en las comuniones que se sigan haciendo durante toda la vida, ¿qué ves ahí tú? Ahí ves el pan consagrado, la hostia que llamamos nosotros. Ves ahí consagrado, es perceptible a los sentidos. Tú puedes ver, el vino, ¿no? Que han respondido muy bien las preguntas que les había hecho, y les felicito a los que me mandaron los audios, pues está muy bien respondido. Son cosas tan más fáciles, no tampoco son cosas
complicadas como las materias de matemáticas que tienen ustedes, ¿no? No es ninguna cosa es extraordinaria, ¿no? Son cosas muy fáciles, pero muy fundamentales, ¿no? Para conocer respecto a la fe. Son muy fundamentales que nos hacen crecer en las cosas de Dios. Entonces, decía, en la comunión tú ves el pan, tú ves el vino, y ahí está la presencia de Cristo, en algo que tú puedes ver, lo puedes recibir, lo puedes comer. Y si hablamos de la confirmación, pues la confirmación, también en este material que tenemos, nos sale la materia de la confirmación, ¿no? Entonces, en la confirmación, ¿tú qué ves? Pues ves cómo van tus compañeros pasando con los padrinos y van pasando a confirmarse ante el obispo o el delegado del obispo. Y entonces va pasando el que se va a confirmar con el padrino o la madrina. Y el que le confirma, ¿qué le dice? Coge el crisma, el aceite perfumado, coge y lo unge en la cabeza diciendo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén, contesta el que se confirma, ¿no? Y entonces, a través de eso que tú ves, que tú escuchas, es la presencia de Dios. En este caso de la confirmación es la acción del Espíritu Santo. Entonces así es la pedagogía de Dios. Todos los 7 sacramentos son medios perceptibles a los sentidos, pero eso te está transmitiendo la presencia de Dios, la gracia de Dios, te estás llenando de Dios. Yo suelo decir, simplemente para entender, suelo decir, la persona se endiosa, ¿no? No es así que la persona se haga Dios, ¿no? Pero es simplemente para entenderlo, simplemente es eso. Yo digo, la persona se endiosa, es decir, se llena de Dios, se llena de la gracia de Dios, se pone en la presencia de Dios a través de estos sacramentos que tenemos, que son los 7 sacramentos. Por eso decimos que sacramento es un signo sensible que percibes por los sentidos, pero que te está transmitiendo la gracia de Dios. Entonces, por eso decimos que los 7 sacramentos, estos 7 signos sensibles, perceptibles por los sentidos, son dejados por Jesús. Eso es lo que nos dice aquí en este material. Por eso dice, la confirmación es uno de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo. Y dice, que nos confirma en la gracia del Espíritu Santo recibido ya en el bautismo. Por eso es confirma, ¿no? Confirma algo que ya está dado, algo que ya está hecho. Ya te dio la gracia de Dios en el bautismo. Si tú no cometieras pecado, si tú no hicieras ningún mal, si tú vivieras como es lo del bautismo, la santidad de vida, ya no sería necesario la confirmación. Pero como tú ves la pedagogía también de Dios, ¿no? O sea, Dios es tan perfecto que todo lo pone muy bien y el rompecabezas está muy bien armado. Por eso es que te pone nuevamente los demás sacramentos, porque sabe de qué estás tú hecho. La debilidad humana a la que te encuentras, la debilidad humana a la que tú vives, llamamos nosotros la concupiscencia, ¿no? La herencia del mal, que quede herida esa condición humana por el pecado, ¿no? Entonces tú tiendes por naturaleza, como se puede decir, aunque está mal dicho así, pero tú tiendes por sí mismo, tiendes al pecado, ¿no? Entonces, de esa manera, Dios es muy pedagógico y por eso Jesús nos deja los 7 sacramentos. Tú naces, bautismo, vas creciendo, comunión, eres más grandecito y jovencito, confirmación. Toda tu vida puedes hacer la confesión. Andas enamorado ya de novio, has buscado novio, has buscado novia y quieres hacer una vida estable con esa persona, matrimonio. Y si es que de pronto estás ya dando el último respiro, quién sabe, unción de los enfermos, ¿no? Entonces mire, o sea, cómo es Dios pedagógico que te va dejando durante toda la etapa de tu vida, te va dejando los 7 sacramentos para que tú armes un camino hacia arriba, hacia el cielo. Tú vas haciendo ese camino para Dios. Entonces mire, es la pedagogía de Dios. Por eso digo que los 7 sacramentos son dejados por Jesús y nadie los puede quitar, ni nadie puede poner algo más. No podemos aumentar, no podemos ni quitar. Es lo que Jesús nos ha dejado y ya está, ¿no? Entonces dice, nos transmite la gracia de Dios, confirma la gracia que tú ya recibiste en el bautismo. Tú ya recibiste la gracia de Dios, y ya recibiste el Espíritu Santo, porque incluso en el bautismo también has sido ungido con el mismo crisma que te va a ungir cuando tú te confirmes.
porque ya recibiste ese Espíritu Santo, ya recibiste la gracia de Dios en el bautismo. Pero como tú has caído en mal, en debilidad, en pecado, en cualquier otro mal, entonces Dios tan pedagógico que te deja nuevamente que te confirmes, es decir, que reafirmes, que vuelvas a revivir, a renovar esa gracia que tú ya lo habías recibido en el bautismo. Y por eso esta palabra confirmación, porque confirma algo que tú ya recibiste. Recuerde cuando nos reuníamos a la catequesis en el saloncito de la parroquia, recuerden lo que hablábamos, que era la palabra confirmar. ¿Qué era la palabra confirmar? Yo les ponía el ejemplo. Recuerden que cuando yo hago una cita con alguien, unos 8 días antes, entonces yo hago una cita y le digo, nos vamos a la piscina para el siguiente fin de semana, ¿no? Pero llega la víspera y yo vuelvo a llamar y a confirmar a ver si se van o no se van o cuántos se van. Entonces se confirma cuando hay algo que ya está hecho, algo que ya está dicho. Por eso confirma algo que ya está. En este caso, confirma la gracia que tú ya lo tienes desde el bautismo. Está confirmando, reafirmando. A esto le llamamos confirmación. Por esta razón lleva la palabra confirmación. Y continúa diciendo este documento. Dice, es decir, renueva, fortaleza y asegura en nuestra vida los dones del Espíritu Santo. Renueva, fortalece, asegura los dones del Espíritu Santo que tú ya lo tienes desde el bautismo. Pero ahora te renueva, te fortalece, te da con más plenitud estos dones del Espíritu Santo. Por eso recuerden que al final de este documento ustedes tienen ahí unas cosas muy importantes que deben saberlo, y entre ellos es los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, porque eso es lo que te da, eso es lo que te reafirma, eso es lo que te fortalece, ¿no? Entonces dice, el sacramento que nos refuerza con los dones del Espíritu Santo. Confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Esa es la confirmación. La confirmación es el sacramento del Espíritu Santo, que te está confirmando ese Espíritu Santo que tú ya lo recibiste en el bautismo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo quiero dedicar en estos minutos que nos queda del catecismo? Para que usted se dé cuenta que yo lo que yo estoy hablando no son cosas que me invento yo, no son cosas que a mí me parece así, no son cosas así. Ahora lo vamos a certificar en la Biblia. Aquí tengo yo preparado, que ustedes lo tienen aquí en esta hojita, ustedes lo tienen aquí, en las citas bíblicas, donde está confirmando lo que estamos hablando. Aquí está certificando estas cosas, para que darse cuenta de que esto es toda la doctrina eclesial tiene como base, como fundamento la palabra de Dios. Entonces todo lo que hoy estamos diciendo lo vamos a fundamentar aquí en la palabra de Dios, porque estas citas bíblicas lo tienen en el mismo documento. Entonces hablamos de que la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo, y entonces se nos presenta una historia del Espíritu Santo. Y aquí en este documento ustedes tienen las citas del Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica no es el libro del Catecismo de los niños, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica es el documento doctrinal donde está fundamentada ahí todas las verdades de fe en un documento de la Iglesia. Es el llamado Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenemos estos numerales, que son del 1286 hasta el número 1289. Ahí nos habla sobre la institución del sacramento de la confirmación. Como digo, fundamentado en la palabra de Dios. Y de ahí está tomado estos números que tenemos aquí transcritos en el material que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ahí nos presenta una especie de historia del Espíritu Santo, porque estamos hablando de que la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Entonces tenemos que recorrer la historia del Espíritu Santo, porque por ejemplo, si tú quieres saber del Ecuador, quieres enterarte de tu país, que a veces no nos enteramos ni de nuestra tierra ni de nuestro barrio, sabemos la historia, peor del Ecuador, ¿no? Entonces, si tú quieres enterarte del porqué de las cosas,
estudia la historia. La historia te va a ayudar mucho a entender cosas de ahora. Porque si tú no estudias la historia, no vas a entender lo que ahora tienes, lo que ahora eres, ¿no? Entonces es importante recorrer una historia para saber el proceso, cómo se ha ido evolucionando, cómo se ha ido dando todo un proceso en el que se han ido perfeccionando ciertas cosas y ahora lo que tienes. Mientras tú estudias la historia, miras hacia atrás, eso te va a ayudar a valorizar lo que hoy tienes. La historia de tu familia, la historia de tus bienes incluso, ¿no? Eso te ayuda a valorizar porque recorres una historia, ¿no? Cómo lo hiciste, cómo lo construiste, cómo fue el esfuerzo, qué era lo que hicieron y todo. O sea, eso te va a ayudar a valorizar lo que hoy tienes. Por eso es importante que cuando decimos que la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo, entonces obligatoriamente tenemos que estudiar, para entender el sacramento de la confirmación, tenemos que estudiar la historia del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos presenta aquí en estos números, que ustedes lo tienen ahí de forma muy resumida y con citas bíblicas. Para entender la confirmación hay que hacer una historia del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa historia del Espíritu Santo? Lo vamos a encontrar, digamos así, casi en todos los libros de la Sagrada Escritura, en los 73 libros de la Sagrada Escritura. Lo vas a encontrar en todos los libros, desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Desde ahí ya encuentras la palabra Espíritu. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya encuentras la presencia del Espíritu Santo desde el mismo instante de la historia de la creación que nos narra el libro del Génesis. Y luego vas viendo en todos los libros del Antiguo Testamento, vas a ir recorriendo acciones del Espíritu Santo y presenta ya el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Entonces hoy lo que me voy a dedicar estos minutos, que nos queda como unos 10 minutitos, me voy a dedicar a leerles unas citas bíblicas para certificar lo que he estado diciéndoles sobre la confirmación. Bueno, entonces, si ustedes revisan este documento, ahí tenemos una cita bíblica que nos manda al libro de Isaías. Al libro de Isaías, el capítulo 11 y el versículo 2. ¿Y qué nos dice Isaías en el capítulo 11, versículo 2? Dice, lo voy a leer desde el versículo 1. Dice, una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Y en el versículo 2 dice, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. ¿Entiende esto? Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, que ni siquiera todavía venía Jesús. Claro que Isaías anunciaba que venía el Mesías, ¿no? Pero antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, ya vemos que se habla de que va a venir del tronco de Jesé, saldrá de sus raíces, saldrá un brote, dice, ¿no? Del tronco, estaba haciendo la comparación de un árbol, del tronco saldrá de sus raíces de Jesé, saldrá todo un brote, unas ramas, y dice, y estará lleno del Espíritu Santo. Se habla en un lenguaje, si hoy nosotros ya entendemos con Jesucristo, está hablando de que del tronco de la estirpe de David, y por eso dice, del tronco de Jesé saldrá el Rey, y que es Jesús. Pero él estará, dice, lleno del Espíritu Santo. En él reposará el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de prudencia. Miren, entonces, ¿cómo Isaías ya va anunciando el tema del Espíritu Santo? Y si vamos a otra cita bíblica, miramos cómo en el Antiguo Testamento también hace que ese Espíritu Santo que va a tener este Mesías, este Jesús, este Espíritu Santo que ellos anuncian, los profetas, Santo, no va a ser solamente para él, sino que ese Espíritu Santo lo va a transmitir a los demás.
Y aquí nos dice en el número 1287 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos presenta en Ezequiel el capítulo 36. Entonces, si vamos al libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, es otro gran profeta. Entonces, ¿qué nos dice Ezequiel en el capítulo 36, versículo 27? Dice lo siguiente, dice: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y brotará en abundancia y no les enviaré más hambrunas. Vea, pero aquí hay que recalcar algo importante. ¿Qué dice? Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Así que no solamente se va a quedar el espíritu en el que va a venir, como dice Isaías, del tronco de Jesé que saldrá el brote, sino que no solamente va a quedarse en él, sino que se va a transmitir. Pondré en ustedes, dice, su espíritu. O sea que el Antiguo Testamento, los profetas nos están anunciando que va a venir el Mesías lleno del Espíritu Santo y que se nos va a transmitir a los demás. Eso es lo que nos está diciendo en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, veamos qué es lo que nos dice Lucas en el capítulo 4, el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y el versículo 16 al 22. ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 16 al 22? Dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y lo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner a libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras está proclamando la gracia de Dios que salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. ¿Qué quiere decirnos en esta cita bíblica de Lucas, el capítulo 4, versículos del 16 al 22? ¿Qué nos dice? Lo que los profetas anunciaban. El mismo Jesús fue al templo, desenrolló el libro y leyó el pasaje del profeta Isaías, donde estaba escrito que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando acabó la lectura, se sentó y todos fijos los ojos en él, y él explicaba: hoy se acaba de cumplir este pasaje de escritura que ustedes acaban de escuchar. Hoy se cumple, o sea, se cumple en él. O sea, está hablando de que lo que Isaías anunciaba está cumpliéndose en Jesús. O sea, entonces, mire, por eso digo que el rompecabezas está perfectamente armado. Las piezas están en su lugar. Entonces, lo que los profetas anunciaban está cumpliéndose en Jesús. Y él mismo lo dice: hoy se acaba de cumplir lo que ustedes están escuchando, ¿no? Bueno, si vamos a otra cita bíblica, en cambio, cómo Jesús promete el Espíritu Santo ya no solo para él. Los profetas anunciaban que el Espíritu Santo va a estar en Jesús y que va a transmitir a los demás. Ahora es Jesús quien promete también el Espíritu Santo. Y si vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, y nos vamos al versículo 5 y 8,
dice lo siguiente. Lo voy a leer desde el versículo 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Entonces Jesús le está hablando, que es necesario renacer del agua y del espíritu, ya no renacer de la carne porque no se puede entrar en el vientre de la madre, sino renacer del espíritu. Entonces Jesús le está explicando a Nicodemo que hay que renacer del espíritu, hay que renacer del agua y del espíritu. Ese renacer en el espíritu, eso es lo que recibimos nosotros, el espíritu de Dios, renacemos, ¿no? Bueno, el tiempo se nos está acabando y voy a seguir leyendo otra cita bíblica que es muy fundamental para nosotros. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, y nos vamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 7 al 15. Entonces vamos a irnos al mismo Evangelio, en el capítulo 16, 7, sí, capítulo 16, versículos 7 al 15. ¿Qué nos dice aquí en esta cita bíblica? 16, 7, 15. Dice, pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Es decir, conviene que yo me vaya, ¿no? Porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga Él, rebatirá el mundo en lo que toca al pecado, el camino de justicia y el juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes y yo me verán. Bueno, entonces aquí está hablando Jesús. Dice, conviene que yo me vaya para mandarles al protector. Esto es la palabra protector en diferentes versiones de la Biblia. Cambia las palabras, pero el significado es el mismo. Va a enviar al protector. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el protector. No va a venir. Es mejor que yo me vaya para enviar al protector. Es como decir, yo tengo un encargo en otro país y así que conviene que yo me vaya allá para enviar ese encargo a ustedes. Si yo no me voy, no hay quien envíe. ¿No? Es la forma como expresa Jesús. Conviene que yo me vaya para enviar al protector. En otras citas bíblicas, en otras versiones dice, conviene que me vaya para enviar al Paráclito, ¿no? Que es el Espíritu Santo. O sea, conviene que yo me vaya para enviar al protector. O sea, Jesús está prometiendo el envío del Espíritu Santo. Jesús está prometiendo ese envío. Jesús quiere enviar ese Espíritu Santo, lo promete. ¿Y cuándo lo cumple? Y ahí vamos a los Hechos de los Apóstoles. Ahí es cuando vamos a los Hechos de los Apóstoles y nos vamos al cumplimiento de esta promesa que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 4. ¿Y qué dice aquí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, encontramos que la promesa que hace Jesús, que conviene que yo me vaya para enviarles al protector o al Paráclito,
Ahora lo cumple en Pentecostés, es decir, 50 días después de haber ascendido al cielo. Dice, vino un viento como una ráfaga fuerte de viento y unas lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos que estaban juntos con María y se llenaron, dice, del Espíritu Santo y comenzaron incluso hasta hablar en lenguas extranjeras, en lenguas diferentes. Se llenaron del Espíritu Santo. O sea, que Jesús, todo el tiempo que pasó con los apóstoles, que les dio la potestad, les dio poderes, como vemos en Pedro, hasta resucitar a muertos, ¿no? Así que los mismos poderes de Jesús estaban transmitidos en los apóstoles, en los discípulos. Pero cuando envió el Espíritu Santo, se llenaron de las se llenaron de Dios. Por eso es importante conocer que el Espíritu de Dios es muy fundamental en nuestra vida de fe. Y recordemos lo que hemos dicho. La confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. ¿Quiénes recibieron por primera vez la confirmación? Los apóstoles. ¿Cuándo recibieron por primera vez su confirmación? En Pentecostés. 50 días después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, a los 50 días envía el Espíritu Santo un tal domingo. Por eso es importante para los cristianos el domingo, ¿no? Entonces, mire, de esta manera podríamos ver, la Biblia lo dice muy claro respecto a la confirmación. Claro, la Biblia no tiene la palabra confirmación. La palabra confirmación ya sabemos por qué la utilizamos nosotros. Podríamos decir el sacramento del Espíritu Santo, que no está mal dicho, está bien. Pero nosotros, ¿por qué le llamamos confirmación? Porque confirma lo que ya recibiste. Vean, los apóstoles, ¿qué nos dice? No la voy a leer, pero nos dice en el capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Qué dice ahí? Que Jesús sopló sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. O sea, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les transmitió el Espíritu Santo. Pero ¿por qué quiere mandarles otra vez por segunda vez que lo cumplió en Pentecostés? Es que quiere reconfirmar, quiere afirmar lo que ya les dio, quiere reafirmar nuevamente por segunda vez. Recuerda que hemos dicho que confirmar es recibir algo que ya está dado por primera. Entonces está confirmando algo que ya está en ellos. Ellos ya están con el Espíritu, pero les reafirma nuevamente en Pentecostés con esas ráfagas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. A esto nosotros le llamamos confirmación, porque está confirmando lo que tú también ya lo tienes en el bautismo. Estás confirmando lo que ya has recibido y te estás reafirmando, asegurando, fortaleciéndote con el don del Espíritu Santo. Sacramento, digamos así, de la confirmación. No sé si me entiende bien esto último. Digo segundo sacramento de la confirmación, ¿por qué? Porque ya has recibido el primero en el bautismo. Ahora lo recibes por segunda vez en este sacramento que le llamamos confirmación. Bueno, esto es lo que yo he querido exponerles durante este tiempo, que ya se nos ha pasado unos 5 minutitos, pero bueno, vale la pena que podamos explicarles y que usted entienda lo que va a hacer, lo que tiene. Porque si no hay alguno por ahí que va y dice, ¿dónde está el sacramento de la confirmación en la Biblia? Un invento de los católicos, ¿no? Bueno, por eso hay que entender las cosas de Dios, hay que entender la pedagogía divina, hay que entender todo. Hay que meterse nosotros también a armar el rompecabezas como lo tiene armado Dios. Entonces nosotros tenemos que también comprender las cosas a la mente de Dios, a la sabiduría de Dios, no a lo que a nosotros nos parece, ¿no? Entonces, mire, la palabra de Dios le aclara muy bien sobre el sacramento de la confirmación. Bien. Ahora les voy a dejar este trabajito, queridos jóvenes. Pongan mucha atención. Esto lo va a hacer la semana pasada lo dije que lo hagan en audio y me mandaron un audio respondiendo las preguntas. Ahora lo va a hacer con letra muy clarita, claro, lo va a hacer en una hojita, lo va a tomar una foto y me lo envía al número mío personal, no al grupo de WhatsApp. No queremos cansar a la gente con tantos mensajes. Al mío personal, como lo hicieron la semana pasada, ¿no? Al 0959789773. A este me lo envían el siguiente trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer en una hojita? Lo toma foto y me lo envía ahí esa fotografía.
bien tomada la foto, ¿no? La página completa, ¿no? Entonces, ¿qué va a escribir usted? Va a responder a esto. Dos preguntitas les voy a dejar. Una, ¿qué dice la Biblia con respecto a la confirmación? ¿Sí? Si usted vuelve a ver este video, que después va a quedar subido, si vuelve a ver el video, le va a aclarar. Si no, lea en las hojas que tiene ahí, usted tiene ahí el trabajo, ¿no? Entonces, responda en una hojita. ¿Qué dice la Biblia respecto a la confirmación? Segunda pregunta. ¿Quiénes recibieron por primera vez el sacramento de la confirmación y cuándo lo hicieron? ¿Quiénes recibieron por primera vez el sacramento de la confirmación y cuándo lo hicieron? Yo ya en este video les he dicho quiénes recibieron y cuándo lo hicieron. ¿Sí? Ya está dicho esto ya. Si usted vuelve a ver el video, si no se recuerda, ahí lo va a encontrar. También en las hojas, también lo encuentra. Bien, las dos preguntas, mis queridos jóvenes, lo responden en una hojita, lo toman una fotografía y me lo envían al WhatsApp personal mío. ¿Sí? Ha sido un gusto estar con ustedes, darles esta clase de catecismo, un abrazo grande, que estén todo bien. Ayúdenme a encontrar a los demás compañeros, que por ahí falta alguno que no está siguiendo las clases. Por favor, si tienen por ahí contactos con alguien, algún amigo, algún compañero de escuela, de colegio, comuníquenle que el Padre Guido está dando el catecismo y que no está siguiendo, ¿no? Así que aprovechen. Parece que este catecismo es más fácil que estar yendo a la iglesia, ¿no? Ni necesitan ni ir a la iglesia, ni al aula, nada. Desde la casa se sientan y ven en la clase y ya está, así de fácil, ¿no? Y apenas una media horita nada más. Bueno, gracias a todos. Le rezamos un Padre Nuestro a Jesucito y nos despedimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que Dios nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto. Que pasen bien, cuídense mucho, procuren estar en casa y no salga por cualquier